anaerobios son bacterias patógenas que son de difícil aislamiento porque su cultivo requiere una atmósfera con dióxido de carbono bastante elevada que se logra en una jarra de anaerobiosis, que es incluyendo sustancias de carbón que hacen que la atmósfera se vuelva anaerobia. Y no todos los laboratorios hacen el diagnóstico por cultivo general. Normalmente ahora el diagnóstico se hace por biología molecular, pero lo que nos importa en los anaerobios es el perfil de resistencia. En realidad lo que nos importa de un cultivo tradicional no solamente es saber el agente causal, sino el perfil de resistencia para ver cuál es el tratamiento adecuado que podemos dar a nuestro paciente. Cuando la atmósfera está por una concentración superior al 18%, la bacteria no desarrolla. Dentro de las bacterias patógenas anaerobias podemos clasificarlas en dos grupos, los esporulados y los no esporulados. Los esporulados hablamos de Clostridium y los no esporulados, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium y Streptococcus, que normalmente están ligados a infecciones de partes blandas, como por ejemplo las caries, por ejemplo los abscesos bucales, los abscesos en cavidad peritoneal, cuando no tienen que ver con perforaciones, o en los abscesos en los huesos, donde no hay mucha irrigación sanguínea y no hay mucho flujo de oxígeno. Sin embargo, el género que hoy día nos ataca, nos atañe, es el género de Clostridium. Entonces, la principal necesidad es que requiere una concentración muy baja de oxígeno, menor al 20%. Anaerobio total o estricto no significa que no hay oxígeno, porque ustedes también saben que sin oxígeno no hay vida. Entonces, anaerobio implica que requiere oxígeno, pero en una concentración mínima como para cumplir sus ciclos de vida. Normalmente los anaerobios forman parte de la flora microbiana o el microbioma que ustedes están estudiando bastante en sus trabajos, de lugares donde no hay mucho flujo de oxígeno, pero son ricos en carbohidratos, como por ejemplo las glándulas sebáceas, ¿sí? O las hendiduras gingivales, o el tejido linfoide de la garganta, o del tracto gastrointestinal, o del tracto genitourinario. En el fondo, donde no hay mucha irrigación, en las criptas y en los pliegues de los mucosa, se puede llegar a encontrar microorganismos anaerobios, porque no tienen un requerimiento de oxígeno. Lo malo es que cuando generalmente encontramos bacterias o pacientes que tienen infecciones por anaerobios, las infecciones que se provocan son generalmente letales, porque no hay un tratamiento adecuado o los tratamientos son muy agresivos, por ejemplo, amputaciones o resecciones de tejido o acortamiento del intestino, por ejemplo. Son tratamientos bastante cruentos y con gran pérdida de tejido celular vivo. Digo muerto hasta llegar al vivo. Cuando uno amputa con un anaerobio, tienen que esperar a ver si no han quedado bacterias que se siguen propagando a través del tejido vivo para generar más necrosis. Entonces son infecciones bastante graves. Las características de las infecciones por anaerobios generalmente son que son polimicrobianas. ¿Qué significa? Que no vamos a encontrar una bacteria o un género. Vamos a encontrar muchos géneros bacterianos que, espérenme, tenía que firmar un documento. Vamos a encontrar muchas bacterias que no solamente son anaerobias, pero el causal va a ser el anaerobio. Generalmente no son bacterias que vienen de fuera, porque las bacterias que están en el medio ambiente o en la superficie son aerobias. Son bacterias propias que vienen del propio microbioma, que sufren
un mecanismo de traslación o traslocación de hábitat y producen patología. Y estas bacterias se transmiten de persona a persona, ¿sí? Por ejemplo, el Clostridioides difficile. Pero no son bacterias que se adquieren del medio ambiente. El Clostridium como tal, por favor, una hojita y vayan haciendo la lista. Y las que son de enfermería, a un costado le ponen enfermería, ¿ya? La auxiliar no ya pasó, entonces las chicas de enfermería no es necesario que vengan. Normalmente, el Clostridium tiene 135 especies, de las cuales solamente 4 son patógenas del ser humano. Esta diferenciación se hace por un estudio de su ARN ribosomal y la diferenciación en especies se hace por esto. Sin embargo, nos interesan 4. El Clostridium perfringens, que es el que produce gangrena, el Clostridium tetani, que es el que produce tétanos, el Clostridium botulinum, el botulismo, y el difficile, que produce enterocolitis necrotizante. Estos 4 microorganismos son los que nos importan de los el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es una bacteria bacilo gram positivo. Todos los Clostridium son gram positivos. Todos los Clostridium tienen esporas. Todos los Clostridium son anaerobios. 3 características básicas del Clostridium. Es un bacilo gram positivo muy grande que tiene extremos cuadrados. ¿Qué significa? Que parece como un ladrillo, ¿sí? Es capsulado, no se mueve y tiene esporas subterminales, que quiere decir que la espora se encuentra cerca de uno de los polos, pero además no deforma la bacteria, entonces se encuentra dentro de la bacteria. Es anaerobio, que ya hemos dicho que son todos, crece en medios de cultivos enriquecidos con aminoácidos y vitaminas sobre los enriquecidos, y su tiempo de generación es de 7 minutos. ¿Qué significa? Normalmente las bacterias se generan, se multiplican en 15 minutos. En este caso, el tiempo de generación no es la multiplicación, sino es el tiempo que tarda en convertirse de espora a vegetal, a bacteria vegetativa, ¿ya? 7 minutos. En 12 a 16 horas vamos a tener colonias visibles en el medio de cultivo muy pequeñas y son hemolíticas. Pero tiene 2 tipos de hemólisis, una hemólisis completa, que es fuera de la bacteria, y una hemólisis incompleta, que es cerca de la pólvora. Normalmente, el Clostridioides difficile se encuentra como flora microbiana normal del colon, de la vagina, de la boca y de algunas regiones cutáneas. Si vemos en un medio de cultivo, que esta es una sangre, todo esto es la bacteria. Y si se fijan, hay 2 halos, ¿no ven? Una que está pegada, que es medio verdecito, y otro que es como una áurea, ¿no? Esta es la hemólisis incompleta y la alejada es la hemólisis completa, ¿sí? Sus esporas pueden ser destruidas por ebullición o con desinfectantes, pero esta bacteria produce una intoxicación alimentaria. ¿Qué significa? Que cuando nosotros comemos la bacteria, no es la bacteria lo que nos va a producir la patología, sino la toxina que produce la bacteria. Cuando la bacteria se encuentra en espora, contamina los alimentos o a veces ingresa por pequeñas microlesiones en la piel, germina en el lugar donde tiene el alimento y las características de hábitat adecuado, se vuelve una bacteria vegetativa. Cuando se vuelve una bacteria vegetativa y se empieza a multiplicar, la bacteria genera su toxina. Y la toxina es la que produce la patología en el ser humano. Entonces, si nosotros por ahí encontramos la bacteria en el ser vivo, pero no la toxina, no podemos decir que es la bacteria causante de la patología. Por eso, todas las enfermedades que tienen toxinas como productoras de patología, necesariamente se hace la prueba de identificación de la bacteria
y otra prueba paralela que detecta la presencia de la toxina. ¿Por qué? Porque las toxinas normalmente están producidas por plásmidos, y los plásmidos son estructuras extracromosómicas que no se encuentran en todas las bacterias o en todos los grupos de bacterias. Entonces, esas bacterias que no tienen el plásmido que produce la toxina son bacterias avirulentes, y las bacterias que tienen el plásmido que produce la toxina son bacterias virulentes. Entonces, en este caso, el Clostridium perfringens tiene que producir la toxina. Esta toxina sobrevive los alimentos cocidos porque puede resistir 100 grados centígrados por casi una hora, y en nuestro medio al hervir no llegamos a 100 grados centígrados. Entonces tranquilamente puede seguir vivo en los alimentos. Y en su forma vegetativa, cuando no es espora, sí se puede destruir por desinfectantes comunes como la lavanda. Estos Clostridium son histotóxicos. ¿Qué significa? Que destruyen el tejido donde colonizan. Produce 12 toxinas que le ayudan a diseminarse, y de estas 12 toxinas, 5 toxinas son las que nos interesan, que producen infección o intoxicación alimentaria. La más importante es la toxina tipo A, o la más común. Esta toxina produce una toxicoinfección alimentaria benigna. ¿Qué significa? Que esta va a producir náuseas, vómitos, deshidratación, pero que no va a llegar al grado de matar al paciente. Esta enterotoxina actúa a nivel de las células plasmáticas. La toxina tipo C, que es la toxina más mortal, si ustedes quieren decirle así, es una enterotoxina que también se le conoce como enterotoxina beta. Esta toxina lo que hace, aparte de producir un desequilibrio en la homeostasis de la célula, es descamar la mucosa. Y al descamar la mucosa produce una necrosis de la misma. Entonces lo que encontramos en esto es una enteritis necrotizante. ¿Qué significa? Que se va a morir toda la mucosa que está colonizada por las bacterias y atacada por la enterotoxina de tipo beta. Normalmente este tipo de enterotoxina está ligada a carne de cerdo mal cocida, ¿sí? O casi cruda. Por eso se le recomienda siempre comer carne bien cocida, porque así mata todas las toxinas y todas las bacterias. Generan unas enzimas que son proteasas, que lo que hacen es destruir o actuar a nivel de las proteínas de la membrana citoplasmática de las células eucariotas. Estas lo que hacen es abren como unos poros y producen un incremento del flujo de sodio y potasio y de agua a través de la membrana, lo que hace que se destruya la célula. Cuando también existe la toxina alfa en el sitio de infección, se estimula la cascada de la coagulación hasta que se agotan los factores de coagulación y se produce un síndrome que se conoce como el síndrome de coagulación intravascular diseminada, y lo que hace es producirse pequeños microcoágulos en los vasos pequeños que van obstruyendo la circulación, y esto también mata el tejido y puede provocar una embolia en cualquier parte del cuerpo y la muerte del paciente. Entonces, esta bacteria es un poco peligrosa. La toxina alfa también es una fosfolipasa C, que lo que hace es destruir las membranas citoplasmáticas de las células del torrente sanguíneo. Provoca destrucción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, disminución de líquido de glóbulos circulares. Tienen la toxina beta, que básicamente no se conoce su acción, pero se le echa la culpa de la necrosis. Tiene una toxina epsilon, que es una permeasa, que es lo que produce poros en las membranas. Una toxina adiperribosina,
carboxilante, que es la termonecrótica, y una con citolicina o 2 lábil, que destruye la célula. Entonces, la función de la toxina es destruir la célula, alterar su funcionalidad y matar al paciente. Todos estos antígenos son solubles. ¿Por qué es importante esto? Porque los antígenos solubles se transportan a través de la sangre y de los ganglios linfáticos a otros órganos. Entonces, puede provocar enfermedades a distancia. No se hace una serotipificación porque basta que sepamos que es Clostridium perfringens y que es productor de toxina beta, ya es una enfermedad preocupante. La enfermedad más importante que produce es la gangrena gaseosa. Esta gangrena gaseosa se produce por ingesta de alimentos contaminados o colonización de heridas con esporas de la bacteria. Estas germinan, se vuelven vegetativas y lo que producen es ingresar al tejido adiposo, al muscular, y ahí producen necrosis. Cuando la necrosis está avanzada, no queda más que amputar el miembro. ¿Cómo se dan cuenta que una infección muscular es producida por un anaerobio? Más o menos que la piel se ponga más rojiza o algo. Se pone más tersa, pero cuando ustedes apretan, cruje. Como si a veces han agarrado esas bolitas que vienen con los aparatos electrónicos, le hacen una bola y la aprietan así, todas las bolitas estallan. Así más o menos suena. Porque la necrosis que se produce ahí produce burbujas de oxígeno. La necrosis, no la bacteria. Y cuando ustedes apretan es como si estuvieran destruyendo estas burbujas. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad es grave porque la necrosis puede ir ascendiendo y llegar a matar al paciente. Las necrosis se curan amputando. ¿Sí? ¿Cómo se previene? Bueno, no hay una prevención para el Clostridium perfringens, pero ahora las terapias hiperbáricas y destruir a la bacteria ayudan a disminuir las complicaciones, porque la complicación más importante es la amputación. Tenemos la celulitis anaeróbica. Esta celulitis que era muy común en el pasado porque las esporas estaban en el material, en las instrumental quirúrgico no esterilizado. Porque antes ustedes saben que cuando había las primeras cirugías, los primeros cirujanos, mientras más cochino era su bisturí o su tijera o lo que usaban, decía que más cirugías habían hecho. Entonces no se esterilizaba el material quirúrgico y no era de acero inoxidable como hay ahora o de acero quirúrgico. Antes era acero común y corriente. Y las esporas se encontraban en la parte ensarrada. Entonces cuando atendían partos o hacían legrados o hacían cirugías, colonizaban las heridas con estas esporas. Entonces lo que se provocaba era una celulitis anaeróbica, generalmente quirúrgica. Y estas eran, porque tenían mucho gas, eran muy dolorosas, muy tóxicas, y como se localiza en el tejido celular subcutáneo, el olor es bien como a cadáver. Entonces, estas lesiones, miren, si bien aquí está negrosado, la lesión ya está aquí. No hay que amputar solo estito, hay que amputar hasta aquí, ¿no? Entonces, estas lesiones son características. Otra patología muy conocida era la endometritis, por la atención de partos con baja calidad de bioseguridad. Entonces, en este caso se utilizaban materiales no esterilizados, nacía la guagua todos felices, pero la mamá se moría por endometritis, ¿no? Por una contaminación del endometrio. Como está sangrando, es rico para el desarrollo de bacterias. Entonces, era una complicación de los partos antiguamente. Entonces, ven, aquí está el bacilo, gran positivo, border reus, ¿no? Como un ladrillo. Otra enfermedad que produce cuando ya contaminan los alimentos es la intoxicación
que provoca náuseas, dolor abdominal y diarrea que no tiene vómitos. Pero lo bueno es que como hoy día mi alimento contaminado y mañana ya estoy bien. O sea, las intoxicaciones tienen esa característica que se curan al día siguiente. Normalmente por contaminación de carnes contaminadas. Sin embargo, cuando a veces nosotros abusamos de los antibióticos en estos pacientes, colaboramos con la necrosis. Y muchas veces el paciente no se muere por la intoxicación por el Clostridium, sino por la necrosis de los antibióticos que le han provocado. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene diarrea, no le den inmediatamente antibiótico, porque en vez de dársele un bien, le pueden estar haciendo un mal. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es clínico en los anaerobios, pero sin embargo ahora existen técnicas de biología molecular que nos llevan a hacer el diagnóstico etiológico y hay que tratar sintomatológicamente las intoxicaciones y las infecciones. Hay que hacer un tratamiento inmediatamente para destruir tanto a la toxina como a la bacteria. ¿Sí? Se necesitan más de 100.000 bacterias por gramo de alimento para tener una intoxicación. Entonces, cuando realmente nos enfermamos es que tiene una carga alta, ¿no? Cuando obtenemos una muestra, lo que debemos hacer es aspirar la secreción purulenta con una jeringa, sacarle el oxígeno y ponerle un tapón de goma a la jeringa en la puntita, ¿ya? Como las gomas de borrar, cortamos un cuadradito y lo tapamos. ¿Para qué? Para que no entre oxígeno y no se destruyan las bacterias. Plastilina. ¿Sí? Plastilina también. Puede ser. Podemos utilizar medios de cultivo enriquecidos con carne picada, pero el agar sangre es suficiente. Lo que más importa es darle la anaerobiosis y buscar una toxina, ¿no? La prueba de Nagler es muy interesante porque lo que hace es utilizamos huevo en un agar y sembramos la bacteria. Si la bacteria produce la toxina, produce huecos en el agar, que es la destrucción. Entonces ahí decimos que es positivo. Pero ya no hacemos estos métodos tan arcaicos. Ahora utilizamos biología molecular que nos dice si tiene o no, ¿no? Podemos ver hidratos de carbono, pero no es necesario. El género más importante es el Clostridium tetani, por la enfermedad que produce. Lo que produce se llama tétanos. ¿Y qué es el tétanos? Han debido ir a hablar de esto. Tétanos. Además se ponen la vacuna, ¿eh? TTP, difteria, tétanos, coqueluche. ¿Qué es el tétanos? Es una infección inmunoprevenible que produce parálisis. ¿Sí? Eso es el Clostridium tetani es el agente causal. Es un bacilo gram positivo mucho más delgado que el perfringens. En algún caso aparece como gram negativo, pero depende de la vejez del cultivo. Cuando el cultivo es muy joven o muy nuevito, podemos verlo como gram negativo, pero cuando está en su punto, vemos como bacilo gram positivo. ¿Qué es lo que nos va a llevar a diferenciar? Las esporas. A diferencia del perfringens, las esporas del tétanos sí se encuentran en el medio ambiente. Por eso cuando ustedes se cortan o se meten con un clavo, les van a decir, anda, vacúnate contra el tétanos. Porque generalmente se encuentra en los instrumentos metálicos ensarrados las esporas. O cuando somos agricultores, trabajamos sin zapatos en la tierra y tenemos muchas lesiones de continuidad, las esporas del tétano pueden penetrar a través de las heridas. Pero la toxina, la espora del tétano sí se encuentra en el medio. Esta bacteria ingresa por lesiones de continuidad a la piel, al tejido celular subcutáneo, germina, y esta, a diferencia del otro, sí tiene flagelos. Tiene flagelos alrededor de toda la bacteria, que son flagelos perítlicos, y no fermenta hidratos de carbono. El Clostridium perfringens sí fermentaba, esta no fermenta. Produce hemólisis completa en todas las colonias y su factor de patogenicidad más importante es una neurotoxina que se llama tétanos plasmina. ¿Sí?
Las esporas que se encuentran en el medio ambiente pueden vivir viables por muchos años. Podemos encontrar las esporas y cultivar. Resisten muchos métodos de desinfección y se muere solamente con esterilización en autoclave. Esta bacteria no tiene poder invasivo. Lo que hace es germina en el sitio de infección y produce su toxina. Y la que produce el daño a distancia es la toxina, no la bacteria. Entonces no penetra la bacteria. Produce una celulitis en el lugar y produce esta neurotoxina que es la tetanospasmina. Esta tetanospasmina es una toxina termolábil que se puede neutralizar con la antitoxina. Y la antitoxina no es nada más que el anticuerpo que producimos una vez que nos han puesto la vacuna. Ahora, ¿cuántas dosis necesitamos para tener inmunidad de por vida contra el tétanos? Deben de ser 3 dosis. 3 dosis nos ponen en el PAI, pero necesitamos 5. Por eso ustedes ya deberían estar empezando a vacunarse contra el tétanos, porque es una de las vacunas de medicina laboral, ¿no? Cuando esta toxina se pone a actuar con el formol a 60 grados, destruimos la proteína fijadora y se convierte en un toxoide. Y el toxoide es la vacuna. Entonces, ¿cuál es la vacuna contra el tétanos? Un toxoide, ¿sí? El tétanos también produce otra enzima que es la tetanolicina. Como su nombre lo dice, lisina, esta destruye los glóbulos rojos. Entonces, esta es una toxina hemolítica que se parece mucho a la streptolicina de tipo del Streptococcus pyogenes, que es la que produce la beta-hemólisis en el agar sangre. Esta toxina no tiene una acción en el humano. Tiene antígenos flagelares, antígenos somáticos y un antígeno esporular, que es de la espora. Y solamente existe un serotipo, o sea, solamente Clostridium tetani y fin. No hay serotipo 1, 2, 3, no hay más, solamente hay uno. Lo que nos infecta son las esporas a través del medio ambiente que llegan a las heridas o el tracto gastrointestinal. También produce una infección localizada que no se disemina. Puede también llegar el tétanos por instrumento contaminado, por procesos invasivos no estériles, al realizarse tatuajes, al utilizar agujas muchas veces, también nos podemos contaminar. ¿Y qué condiciones necesita la espora para germinar? Baja tensión de oxígeno, es decir, estar en un medio casi anaeróbico y ahí la bacteria germina y produce su necrosis. Esta bacteria no invade, la bacteria produce una infección localizada. Cuando germina, se multiplica, produce la toxina y la toxina es que va a las terminaciones nerviosas. A través de los axones, la toxina viaja hasta la médula espinal y lo que provoca es un bloqueo presináptico de la acetilcolina, lo que hace que se presente una parálisis espástica porque no llega a la relajación. Entonces, ¿alguna vez se les ha adormecido el músculo de las piernas que le tocan y se vuelve más duro y duele primero y después se ríen, ¿no ven? Bueno, el tétanos es eso, pero nunca llega a la etapa de relajación. O sea, el paciente se encuentra consciente, contraído, paralizado, pero nunca llega a relajarse. Entonces, esa contracción le provoca dolor y ese dolor puede ser tan fuerte que llega a las convulsiones. Ahora, la parálisis se presenta en todos los músculos y el paciente se puede morir por parálisis. Es decir, no hay mecanismos de respiración, de inspiración, expiración, y el paciente se muere porque no puede respirar. La complicación del tétanos es la muerte, ¿sí? Entonces, estos
espasmos ascienden y se incrementan al mínimo estímulo. Por eso cuando ustedes tienen un paciente con tétanos, se lo interna, se lo seda, ¿sí? Se lo duerme y se espera que pase el efecto, ¿no?, de la toxina. ¿Por qué? Enciende la luz, se contrae. Le hablan, se contrae. Le tocan, se contrae. Y todas esas contracciones le provocan dolor porque nunca llega a la relajación. Entonces el paciente puede morirse, ¿no? ¿Dónde generalmente vemos esto? En el trismus, que es la parálisis de los músculos más enteros. Entonces el paciente, la mandíbula inferior, la protruye hacia adelante y esto así, ¿no? El segundo, los músculos respiratorios, los que degluten, no puede tragar. Los músculos de la espalda, y el paciente nunca pierde el conocimiento. Entonces, esta es la posición tetánica, ¿no? Músculos más enteros, dorsales, los brazos y los dedos de los pies. Y todo adolorido, porque duele un montón el no relajarse. Y el paciente consciente, por eso está con los ojos abiertos. Esta es una pintura famosa que demuestra el estadio clínico del tétanos. ¿Cómo tratamos? No solamente basta con destruir a la bacteria, también tenemos que neutralizar a la toxina. Entonces, lo que hacemos es, pacientes que están hiperinmunizados, podemos tomar el suero y transferirlo a otra persona. Como se acuerdan en el COVID que se estaba ensayando los sueros hiperinmunes, que les colocaban a los burritos y esperaban que ellos secreten anticuerpos y después transfundían ese anticuerpo a las personas. Esto lo mismo, pero con caballos. El único problema es que a veces el ser humano desarrolla alergia a otros antígenos de los caballos y no se va a morir por el tétano, sino por la hipersensibilidad. ¿Sí? ¿Cómo evitamos? Pues la vacuna es 100% eficaz. Entonces todos debemos tener vacuna contra el tétano. Sobre todo si somos miembros de salud, debemos tener. ¿Y cómo agarramos un paciente? Tenemos que internarlo a oscuras, sin estímulos, sin ruido, sin nada, sedado hasta que pasen los efectos de la toxina. Entonces el paciente está intubado, está monitorizado. El diagnóstico es clínico en un inicio, luego se hace grama la herida o se hace reacción en cadena de la polimerasa, y lo que vemos es que puede existir enfermedad sin aislamiento de la bacteria. Sí, pues porque si encontramos la toxina y no la bacteria, está enfermo de tétanos. Pero si hay la bacteria y no la toxina, pues es dudoso todavía. Entonces sí debemos encontrar ambos, la bacteria y la toxina preferentemente. Pero con encontrar la toxina es suficiente. Entonces la vacuna se da con la triple, ¿no? La vacuna contra el tétanos, difteria, tétanos, coqueluche, ahora es la quíntuple, ¿no? Difteria, tétanos, coqueluche, morbillosis influenza y hepatitis B. Neumonía, sí. Entonces, se da en los niños. El siguiente es el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es otro bacilo gram positivo anaerobio recto, y en vez de tener los extremos cuadrados, tiene los extremos curvos. Entonces, tiene también flagelos perítlicos. Sus esporas son subterminales, pero en este caso sí deforman al bacilo. ¿Qué significa? Que la espora es más grande, entonces el bacilo se ve como una cabecita de fósforo, ¿no? Como un fósforo. Resiste mayormente al calor, y dependiendo la cepa, tenemos 5 serotipos: A, B, C, D y E. La toxina botulínica es el veneno más potente conocido, pero también es el mecanismo de belleza más buscado. Porque ¿de dónde sale el botox? La toxina botulínica. Entonces el botox es la toxina botulínica. ¿Y qué efectos tiene la toxina botulínica? Es una neurotoxina que, a diferencia de la toxina tetánica que produce una parálisis
pierden la expresión. Porque al ponerse el Botox, ¿qué están haciendo? Paralizando los músculos de la cara. ¿Sí? Entonces el Botox es la toxina botulínica. Ahora, el Botox tiene una dosis letal que es menor a 1 gramo. Y el Botox se secreta por un pago. Es una toxina termolábil y existen 7 tipos antigénicos, ¿no? Hay 5 serotipos bacterianos, pero 5 serotipos de toxina. La A, B, E y F son toxinas que producen botulismo en el hombre. La C y la D producen botulismo en los mamíferos. Y la G no se sabe todavía cuál es su hospedero, pero existe una toxina tipo B. Se clasifica en 7 grupos y tiene antígenos flagelares y antígenos de las esporas. Y produce la enfermedad que se llama botulismo. Entonces, ponerse Botox es botulismo, claro, botulismo. Inducido, pero es botulismo. Y da plata, ¿no? Todos los cirujanos plásticos colocan Botox y ahora los dermatólogos también. Entonces, este botulismo se contagia por las esporas, que también se encuentran en el medio ambiente y que contaminan el suelo, el agua, porque también puede vivir en el agua marina, y aguas que se contaminan con esporas. Entonces, lo que nosotros comemos es la neurotoxina, porque las esporas germinan en el alimento o en las lesiones de continuidad, y la toxina es lo que nos produce enfermedad. ¿Qué es lo grave que dice? Alimentos contaminados mantienen su propiedad. Normalmente cuando un alimento está pasado o tiene un hongo, decimos esta comida sabe medio raro. Pero cuando un alimento está con toxina botulínica, sabe normal. No se dan cuenta que están comiendo botox. Entonces ahí es que no sabemos que estaba el alimento contaminado. Es mortal en un 20% porque al producir una parálisis generalizada flácida, yo no puedo mover mis brazos, mis piernas, entonces el tracto gastrointestinal se estanca, los músculos respiratorios también y el corazón se va paralizando. El paciente se muere de parálisis. ¿Sí? Entonces, de 12 a 36 horas comienza la debilidad muscular, viene a laxarse, hay mareos, menor salivación y sequedad de la boca. Y el paciente les va a decir, ay, veo doble, porque los músculos están afectados, entonces no puede enfocar, ¿no? Los reflejos del ojo están paralizados. Entonces el paciente ve doble, tiene cansancio, pesadez, le levantan la mano y se cae, ¿sí? Porque no puede mover. Tiene fotofobia, la luz le incomoda porque no puede hacer hipnosis. Entonces el paciente no puede deglutir, no puede hablar y se muere. No puede hacer pis, en este caso. A diferencia de otros, cuando hay parálisis, el paciente no controla el esfínter, ¿no ven? Entonces, no sabe cuándo, no se da cuenta cuando está eliminando la orina. En este caso, la vejiga se llena, pero no hay el reflejo para eliminar la orina. Entonces, hay que colocar una sonda. Lo que tenemos que hacer es dar altas dosis de toxina botulínica y medidas generales. El botulismo también es clásico porque normalmente viene en los enlatados. Los alimentos enlatados son los que pueden generar botulismo. ¿Por qué? Porque la lata es un ambiente anaerobio. Entonces, si ustedes colocan, por ejemplo, sardinas enlatadas contaminadas con Clostridium botulinum, la bacteria ahí sin oxígeno, en aceite, con carne, se va a empezar a multiplicar. ¿Cómo se dan cuenta que una lata está malograda? Hinchado. Se hincha. ¿Por qué? Por la concentración de oxígeno de la eliminación de la anaerobiosis de las bacterias. Entonces, cuando ustedes abran, probablemente va a explotar. Entonces, ahí no tienen que consumir. Entonces, ustedes van a probar y decir, pero sigue sabiendo igual, pero ahí tiene Clostridium botulinum. No hay que comer. ¿Sí? También puede encontrarse en las orillas, raramente es esto, más se da por contaminación de alimentos.
los niños normalmente está ligado al uso de mamaderas, porque la leche en polvo es rica en almidón y la bacteria genera ahí y los niños se pueden morir por paro respiratorio. En algún caso, la miel de abejas también es un medio de cultivo rico para el desarrollo de las bacterias y lo que produce es parálisis plásica. El diagnóstico se hace por búsqueda de la bacteria y la toxina y muy difícilmente vamos a saber quién le ha contaminado. Lo que sí debemos averiguar al laboratorio de referencia y identificar la toxina y tratarlo. Esta es una foto del Clostridium botulinum, ¿no? Son bacterias como una lámina. ¿Cómo prevenimos? Simplemente debemos cuidar lo que comemos. Y en algunas personas que trabajan con el procesamiento de alimentos y con animales, se les da una vacuna. Por último, el Clostridioides difficile. Esta bacteria es una bacteria que está de moda. Van a ver ustedes cuando hagan internado, todos los pacientes internados con diarrea, diagnóstico de Clostridioides difficile. ¿Por qué? Esta es una bacteria que normalmente se encuentra en el tracto gastrointestinal, pero empieza a multiplicarse con el exceso de tratamiento antibiótico. Todo paciente que tiene tratamiento antibiótico bio-oral fuerte generalmente va a desarrollar Clostridium difficile. ¿Qué provoca? Colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa en el tracto gastrointestinal está asociado al exceso de uso de antibióticos. Entonces, mi abuelita se ha muerto con infección por Clostridium difficile porque han abusado en el hospital de los antibióticos y tenía una colitis pseudomembranosa. Y la colitis pseudomembranosa regenera muy rápido a necrosis. Los pacientes se pueden morir. Estos pacientes tienen diarrea y cuando le hacen una ecografía ven como el desprendimiento de la mucosa. Entonces, lo que sucede es que las bacterias normalmente se encuentran en el tracto gastrointestinal. Si tomamos antibióticos, todo el microbioma está rápido, entonces los anaerobios aprovechan de colonizar. Se empiezan a multiplicarse, destruyen las células de la mucosa y se genera una membrana por reacción inflamatoria. Esta membrana se elimina con las heces y se ve una diarrea de tipo mucoso. Normalmente los pacientes hospitalizados, el 20% desarrolla colitis pseudomembranosa y se puede transmitir además de un paciente a otro internado, ¿no? El vector a veces es el personal médico que no se lava las manos cuando va a atender de un paciente a otro. Tiene dos toxinas, una enterotoxina que es la tipo A y una citotoxina que es la tipo B. La enterotoxina destruye los enterocitos del tracto gastrointestinal y la citotoxina destruye todas las otras células de la mucosa. Por eso se descarga. Normalmente el Clostridium difficile no se diagnostica por cultivo. Ahora existen pruebas rápidas en heces que identifican el Clostridium difficile. Entonces agarran una partita de la heces, la mezclan con su diluyente de la prueba, le ponen en un taco y sale si tienes o no tienes. Entonces es fácil hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nada, suspender todos los tratamientos. Dar alimentación parenteral, hidratación y listo. No antibióticos. Muy bien. Eso es todo. Entonces hemos avanzado